¿Y si te dijera que toda tu vida de esfuerzo, cada gota de sudor, cada noche en vela fue un desperdicio de tiempo? ¿Y si existiera una técnica escondida durante milenios que te permite alcanzar absolutamente todo lo que deseas sin ningún esfuerzo? Estas palabras no son una metáfora ni un consuelo poético. Son un umbral, una grieta que se abre en el muro de las certezas. Y al atravesarla, la realidad entera comienza a revelarse bajo una nueva luz. Sientes el vértigo de lo prohibido porque sabes, en lo más íntimo, que esto contradice la educación que recibiste, la religión que te inculcaron, la moral que te enseñaron a defender como un escudo. Te han dicho siempre que todo lo valioso requiere lucha, que la vida es un campo de batalla, que debes empujar la roca cuesta arriba como Sísifo, condenado a repetir un esfuerzo infinito. Pero en esta noche sin tiempo, alguien susurra en tu oído que quizás todo ese combate no era más que una trampa, una estrategia del sistema para mantenerte atado a la rueda del sufrimiento. Imagínate entonces caminando por un desierto inmenso, bajo un cielo cubierto de estrellas que parecen más cercanas que la propia arena bajo tus pies. De pronto, entre las dunas, se abre un templo en ruinas. Sus columnas desgastadas no muestran debilidad, sino sabiduría acumulada, y al cruzar su umbral, no entras en un espacio físico, sino en un estado de conciencia. Allí resuena una voz, la de un escriba eterno, el guardián de las palabras que nunca mueren. Thoth no habla en frases humanas, sino en vibraciones que tu alma reconoce como si siempre las hubiera sabido. Y lo primero que revela no es un consejo, sino un espejo. Te muestra que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, que no fue tu jefe, tu pareja ni la economía mundial. El enemigo ha sido la idea fija de que debías forzar cada paso, de que nada se consigue sin lucha. Es en ese momento cuando comprendes que el secreto no está en hacer más, sino en hacer menos, no en acumular fuerza, sino en aprender a fluir. La paradoja es brutal, casi insoportable para la mente acostumbrada a los calendarios, a los horarios, a la disciplina férrea que promete éxito. Y sin embargo, en lo más profundo, una certeza empieza a emerger, que la vida no se conquista con violencia, sino con afinación, que el universo no responde a los golpes de puño, sino a la frecuencia de un susurro alineado. El poder no está en imponerte, sino en sintonizarte. Miras entonces hacia atrás y ves tu vida como una sinfonía desordenada. Tú creías que tocabas cada nota con esfuerzo y que tu volumen haría la diferencia. Pero en realidad estabas desafinado, gritando en medio de una orquesta que jamás podía responderte. Esa es la gran mentira del mundo moderno. Hacerte creer que más esfuerzo equivale a más resultados, cuando en realidad lo único que logras es cansancio, frustración y ruido. Thoth te enseña, a través de la imagen del agua, que lo débil en apariencia es lo que transforma montañas, que la suavidad disuelve lo que el hierro no puede quebrar, que la paciencia erosiona lo que la violencia solo endurece. La mente duda, se resiste, se defiende. ¿Cómo es posible alcanzar sin hacer?, pregunta incrédula. Pero lo que llamamos hacer es muchas veces apenas luchar contra la corriente, desperdiciando energía en direcciones que no nos corresponden. El verdadero hacer, el hacer sagrado, no es inercia ni pasividad, es acción alineada. Es movimiento cuando la ola correcta llega. Es el arte de esperar en silencio como un depredador en estado de alerta, no dormido sino intensamente despierto. Comprendes entonces que la palabra clave no es inacción, sino sincronicidad. El universo espera a que te afines para abrir las puertas que jamás podrían ceder a la fuerza bruta.
Cierra los ojos y visualiza dos figuras en el mismo océano. Una lucha desesperadamente, chapoteando, gastando cada músculo para avanzar unos pocos metros. La otra espera, observa, se desliza en el momento exacto en que la ola se levanta. La primera se agota y se hunde. La segunda vuela sobre el agua. ¿Quién avanza más lejos? ¿Quién ha comprendido la verdadera naturaleza del mar? Tú eres ambos a la vez. Y este momento de revelación es la invitación a dejar de ser nadador para convertirte en surfista del tiempo. Cada paso que das hacia este entendimiento es un paso hacia dentro de ti mismo. No hay templos exteriores, ni sacerdotes que tengan la llave. El templo eres tú. Las tablillas de esmeralda no están enterradas bajo la arena, sino bajo tus pensamientos repetitivos. Y el código que tanto buscabas es más simple de lo que tu mente puede aceptar. Deja de luchar contra el río, porque tú eres el río. Esta frase parece simple, pero es dinamita pura para el ego que se define por resistir. No se trata de rendirse, sino de recordar. No se trata de dejar de actuar, sino de dejar de actuar en contra de tu propia naturaleza. Y en este recordar comienzas a percibir un rumor, una vibración casi imperceptible que lo impregna todo. Es el latido del universo, el mismo que palpita en tu corazón, el mismo que mueve galaxias. Siempre estuvo allí, pero estabas demasiado ocupado corriendo, calculando, empujando para escucharlo. Ahora, en el silencio que se abre tras el derrumbe de tus viejas certezas, ese ritmo se convierte en guía. Ya no necesitas instrucciones externas porque el mapa late en ti, como un faro que jamás se apaga. Es aquí donde la voz de Thoth, invisible pero real, pronuncia la advertencia final. Una vez que veas, no podrás dejar de ver. Una vez que sientas la corriente, no podrás regresar a la ignorancia de creer que el esfuerzo ciego es suficiente. Este conocimiento es un don y una condena al mismo tiempo, porque te obliga a vivir despierto. No podrás volver a dormir del todo, y aunque este camino pueda parecer aterrador, en realidad es la única libertad que existe. Respira hondo. Permite que esta idea se deposite en ti como una semilla. No la juzgues, no la rechaces. Solo obsérvala, porque en los próximos instantes esa semilla empezará a abrir grietas en las paredes más duras de tu mente, y lo que emergerá no será una teoría, sino una experiencia. No se trata de creer, sino de sentir, y cuando lo sientas, sabrás que toda tu vida de esfuerzo no fue en vano, sino el prólogo necesario para llegar hasta aquí, hasta el instante en que dejas de empujar la roca y comienzas a mover la montaña. En el instante en que aceptas la posibilidad de que exista una técnica prohibida capaz de otorgarte todo sin esfuerzo, tu mente se sacude como si hubieras despertado en medio de un sueño largo y pesado. ¿Por qué sería esta tu última oportunidad? Porque el tiempo no es lineal como nos enseñaron, sino un río que gira sobre sí mismo, un círculo de eternos retornos. Y en ese círculo hay ventanas, grietas que se abren solo una vez antes de cerrarse para siempre. Este conocimiento de Thoth, transmitido en susurros y ocultado por órdenes secretas, es una de esas grietas. La llamada llega ahora, en este preciso instante, y si la ignoras, puede que no vuelva jamás. Egipto, la tierra de los dioses. No fue solamente un imperio de piedra y oro, fue, ante todo, un laboratorio de conciencia. Allí, en la penumbra de templos consagrados al sol naciente, se guardaba lo que hoy llamaríamos una tecnología espiritual. No era una máquina hecha de engranajes,
sino un mecanismo vivo que unía vibración, palabra y pensamiento en un mismo acto creador. Los sacerdotes hablaban de Thoth como el arquitecto silencioso, el escriba que con un trazo podía alterar el tejido mismo de la realidad. No porque ejerciera fuerza, sino porque sabía cómo escribir en el idioma original del universo, el lenguaje de la vibración. Imagina las tablillas de esmeralda, no como objetos arqueológicos, sino como espejos líquidos donde cada símbolo es un acorde musical. Al leerlas, no recibes información, recibes un cambio de frecuencia. Cada palabra tallada por Thoth no describe la verdad, la activa. Y entre esas inscripciones había una que la humanidad nunca estuvo preparada para asumir. Decía que el poder supremo no consiste en hacer, sino en alinearse con el hacer de lo eterno. Que la acción más poderosa es aquella que coincide con el movimiento secreto del todo. Esta revelación fue considerada peligrosa porque desarma la base del sistema que te mantiene atrapado. La creencia de que solo mediante esfuerzo y sacrificio puedes obtener lo que deseas. Observa cómo el mundo moderno replica esta trampa. La economía, la educación, la religión, todas insisten en que debes luchar, competir, resistir. Te venden la idea de progreso mientras te roban la energía en una carrera interminable. Pero Thoth sabía que el universo no responde al que grita más fuerte, sino al que aprende a escuchar. Y por eso su técnica fue perseguida y silenciada, porque un hombre o una mujer que comprende que puede lograrlo todo sin esfuerzo, simplemente ajustando su frecuencia, se convierte en alguien imposible de controlar. Recuerda que no hablamos de pasividad ni de fantasías infantiles. No se trata de sentarse y esperar a que el mundo deposite regalos en tu regazo. Esa es la caricatura que el ego crea para desacreditar la verdad. Lo que Thoth enseñó era un estado de conciencia donde la acción surge como consecuencia natural, no como imposición. Es como el bambú que se dobla con el viento y, al hacerlo, sobrevive a la tormenta que derriba al roble orgulloso. Es como el agua que rodea la roca sin resistencia y aún así la erosiona hasta convertirla en polvo. No es falta de movimiento, es movimiento perfecto, sin desperdicio. Piensa en la diferencia entre dos viajeros en el desierto. El primero carga cada día con rocas en su mochila, convencido de que solo así probará su valor. El segundo camina ligero, confiando en la estrella que lo guía. Ambos recorren la misma distancia, pero uno llega exhausto y vacío, mientras el otro arriba con fuerzas intactas. Esta es la metáfora de nuestras vidas. Hemos sido el viajero cargado de rocas, y esta puede ser la última oportunidad para soltar esa mochila, para recordar que la carga nunca fue necesaria. Los ecos de Thoth resuenan todavía en prácticas dispersas por el mundo. En el taoísmo como Wu Wei, la acción sin esfuerzo. En la alquimia como el solve et coagula, la disolución de lo rígido para permitir lo nuevo. En el hermetismo como la vibración y la correspondencia. Distintas máscaras de una misma verdad, que la realidad es mental y vibratoria, y que el poder auténtico está en la sintonía, no en la violencia. Por eso, cuando sientas que esta revelación te provoca duda o incluso miedo, recuerda que esa resistencia es el eco del sistema en tu interior. Es la voz condicionada que teme perder el control, pero si permaneces un instante en silencio, si respiras y dejas que las palabras no entren solo en tu mente, sino en tu cuerpo, percibirás algo distinto, una calma profunda, una certeza que no necesita lógica, una vibración que te dice, esto es real. Aunque contradiga todo lo aprendido,
Los sacerdotes egipcios solían hablar de este instante como el cruce del umbral. El iniciado era llevado a una cámara oscura, sin ventanas ni lámparas. Allí debía permanecer hasta que dejara de luchar contra su propia mente. Hasta que comprendiera que no había nada que hacer, que la luz vendría de dentro. Muchos fracasaban, se desesperaban, gritaban en la oscuridad, pero aquellos que aceptaban la quietud, que se rendían al silencio, descubrían que de pronto sus ojos veían lo invisible. Habían despertado al secreto, que el poder supremo comienza cuando cesa el esfuerzo ciego. Entonces, es tu umbral, esta es tu cámara oscura, y la advertencia es clara. Si no lo cruzas ahora, si eliges seguir arrastrando rocas, puede que la grieta se cierre y la oportunidad no regrese. Por eso este es tu último chance, no como amenaza, sino como llamada. Porque en el fluir del tiempo hay ventanas, y solo el que se atreve a pasar por ellas despierta a la vida verdadera. Hay momentos en la historia personal y colectiva en los que se abre una grieta imposible de ignorar. Una grieta en la que el velo que cubre la realidad se vuelve tan delgado que basta un suspiro para rasgarlo. Esa grieta es ahora. Y lo que se asoma a través de ella es tan perturbador para la mente condicionada que resulta casi insoportable. Porque te dice, con una claridad que hiere, que todo tu esfuerzo, cada sacrificio, cada lágrima derramada creyendo que así conquistabas la vida, no era más que parte de un engranaje diseñado para mantenerte preso. Y al mismo tiempo te susurra una verdad aún más radical, que existe una técnica, prohibida durante milenios, que te permite lograrlo todo sin hacer nada. El eco de esas palabras despierta incredulidad. Tu mente se revela. ¿Cómo puede ser posible alcanzar algo sin esfuerzo? Desde niño te repitieron que debías estudiar más, trabajar más, luchar más. El paradigma del sacrificio se convirtió en tu religión silenciosa. Creíste que tu valor estaba en la resistencia, que tu dignidad dependía de cuánto podías aguantar. Y ahora se te dice que esa lógica era una trampa, que la fuerza bruta no te acerca al todo, sino que te aleja de él. Que lo que creías virtud era en realidad la más sofisticada prisión. No es casualidad que esta revelación sea llamada prohibida, porque quien la comprende deja de ser útil al sistema. Ya no trabaja hasta el agotamiento, ya no consume lo que no necesita, ya no teme al fracaso porque entiende que no hay fracaso en un universo que responde a vibraciones internas. Por eso las élites de todas las épocas escondieron este conocimiento bajo símbolos, mitos y tabúes. Porque un hombre que sabe que puede mover montañas sin empujar rocas es un hombre que no se arrodilla ante ningún amo. Mira tu vida como una metáfora. Has sido un nadador desesperado en medio de un océano infinito. Cada ola te parecía un enemigo y gastabas toda tu energía golpeando el agua, luchando contra corrientes que jamás podías controlar. Tu única meta era no ahogarte. Y, sin embargo, en ese mismo mar había surfistas que no peleaban contra las olas, sino que esperaban, observaban, escuchaban el ritmo del océano, y cuando llegaba el momento preciso, se deslizaban con gracia hacia adelante, avanzando más en segundos de lo que tú avanzabas en horas de lucha. Esa es la diferencia entre el esfuerzo ciego y la técnica prohibida. Uno agota, el otro multiplica. Uno desgasta, el otro empodera. Todd lo explicó en imágenes que aún resuenan en los pasajes de la tradición hermética. Dijo que el universo es vibración, que cada pensamiento es una nota en la sinfonía del todo y que la realidad no responde al volumen de tu esfuerzo, sino a la afinación de tu vibración.
Hacer nada significa dejar de tocar notas desafinadas a gritos y aprender a afinarte con la melodía invisible que sostiene la creación. Solo así tu acción, mínima pero precisa, se convierte en eco del universo entero. Por eso, cuando hablamos de hacer nada, no nos referimos a pasividad o pereza. Esa es la caricatura que el ego inventa para sabotear el despertar. El verdadero no hacer es un estado de alerta silenciosa. Como el arquero que mantiene la flecha en tensión sin disparar hasta el momento exacto. Es la pausa del sabio. El instante en que eliges no reaccionar como autómata, sino esperar a que el río de la realidad te muestre su corriente más profunda. Allí, en ese vacío fértil, aparece lo que los antiguos llamaban la acción justa. Un movimiento tan pequeño que parece irrelevante, pero que desencadena efectos gigantescos porque nace de la perfecta alineación. El problema es que vivimos hipnotizados por la tiranía de la acción compulsiva. Si algo nos molesta, lo atacamos. Si un obstáculo aparece, lo embestimos. Si alguien nos contradice, discutimos. Nuestra mente cree que detenerse equivale a perder, pero lo que en verdad perdemos es energía. ¿Cuántas veces en tu vida has insistido en un camino que solo te trajo cansancio? Cuando quizás un silencio, un desvío, una espera habrían abierto puertas invisibles. La técnica prohibida consiste en reconocer esas señales, en leer los semáforos ocultos del universo, el verde que invita, el rojo que advierte, el amarillo que pide paciencia y, sobre todo, consiste en tener la valentía de detenerte cuando tu ego quiere empujar y de moverte cuando tu ego quiere controlar. Esto es lo que hace que sea tu última oportunidad, porque el mundo actual se acelera hacia una tormenta en la que los nadadores desesperados serán arrastrados por corrientes cada vez más violentas. Si no aprendes ahora a surfear, mañana puede ser demasiado tarde. La ventana está abierta, pero no permanecerá así para siempre. Es ahora cuando puedes decidir entre seguir desgastándote en luchas inútiles o aprender a vibrar en armonía con el todo. Y esa decisión no se toma con teorías ni con discursos. Se toma con la práctica de detener tu impulso de forzar y escuchar el ritmo secreto que late detrás de los acontecimientos. No subestimes lo que significa lograrlo todo sin hacer nada. No es magia superficial ni una promesa vacía. Es el redescubrimiento de tu verdadero lugar en el cosmos. Cuando entiendes que eres una ola del océano de la mente universal, comprendes que todo lo que buscas afuera ya existe dentro de ti en estado potencial. Lo que llamas manifestación no es otra cosa que permitir que ese potencial fluya hacia el plano físico sin interferencia. El esfuerzo ciego es interferencia. El miedo es interferencia. La duda es interferencia. Cuando esos velos se disuelven, la creación ocurre con naturalidad. Imagínalo con otra metáfora. Un jardinero planta una semilla. Si cada día la desentierra para comprobar si germina, la mata con su ansiedad. El sabio, en cambio, prepara la tierra, riega con calma y confía en el proceso invisible. Eso es hacer nada. No interrumpir la obra de la vida con tu compulsión de controlar. Y sin embargo, cuando llega el momento, actúa con precisión, corta la maleza, poda lo innecesario, cuida la planta. No es pasividad, es confianza activa. Así ocurre con tus proyectos, tus relaciones, tu destino. La semilla ya está sembrada en la mente universal. Lo único que se te pide es no matarla con tu ansiedad ni con tu esfuerzo desmedido. ¿Entiendes ahora por qué este conocimiento fue considerado peligroso?
porque libera al ser humano de la maquinaria del esfuerzo eterno, porque convierte a cada individuo en un alquimista de su propia realidad, porque revela que el verdadero poder no está en la acumulación de energía, sino en su correcta aplicación, y, sobre todo, porque te recuerda que el sistema que te gobierna solo existe mientras tú sigas creyendo que tienes que luchar contra todo. El día que dejes de creerlo, el sistema se desmorona. Thoth no ofrecía un dogma, ofrecía un espejo, y al mirarte en él, descubres que el universo nunca estuvo en tu contra. Fuiste tú quien, creyendo en la separación, te convertiste en tu propio enemigo. Ahora la elección es clara: seguir en la batalla interminable o rendirte al flujo, pero rendirte no como derrota, sino como regreso a tu verdadera naturaleza, porque lo prohibido, lo escandaloso, lo que la mente no soporta es justamente esto, que tu esencia no es luchar contra el río, sino recordar que tú eres el río. Esta es tu última oportunidad porque no habrá otra voz que lo diga con tanta claridad. Quizás lo ignores y la vida te arrastre de nuevo a la rueda del esfuerzo. Quizás mañana olvides estas palabras y te sumerjas en la rutina de siempre. Pero si las recuerdas, si permites que penetren como una semilla en tu conciencia, entonces habrás atravesado el umbral. Habrás recibido la técnica prohibida de Thoth, no como una idea más, sino como un modo de vivir, y todo cambiará, no porque el mundo afuera se transforme mágicamente, sino porque tu interior habrá dejado de pelear y habrá comenzado a fluir. Y cuando eso ocurra, sabrás con certeza que no se trataba de un mito, ni de una metáfora, ni de un consuelo. Era la verdad más radical y más simple, que puedes lograrlo todo sin hacer nada, que no hay batalla más absurda que luchar contra el universo, porque el universo eres tú, que la roca nunca fue tu identidad, que siempre fuiste el río, y que este instante, aquí y ahora, era la grieta esperándote desde hace milenios para que finalmente lo recordaras. Si hasta ahora el secreto te ha parecido inverosímil, prepárate, porque el corazón de la técnica prohibida de Thoth no se sostiene en metáforas huecas, sino en una ley tan antigua como el propio cosmos. Todo vibra, nada está quieto. Ni la piedra más inmóvil, ni la estrella que parece suspendida en la noche, ni el silencio que envuelve tus pensamientos. Todo es vibración, todo se mueve, todo palpita en un ritmo invisible que sostiene la sinfonía del universo. Este es el lenguaje secreto del cosmos, y solo quien aprende a escucharlo puede lograrlo todo sin esfuerzo. Imagina que la realidad es como una orquesta infinita. Cada objeto, cada emoción, cada ser humano es un instrumento tocando su propia nota. Algunas notas están en armonía y producen belleza, otras están desafinadas y generan ruido. El hombre común, atrapado en la creencia del esfuerzo, insiste en tocar más fuerte, como si el volumen pudiera ocultar la disonancia. Pero lo único que consigue es cansancio y caos. El iniciado, en cambio, descubre que no se trata de tocar más fuerte, sino de afinarse. Una leve corrección en la frecuencia basta para que todo lo que parecía imposible se acomode de manera natural. Thoth lo sabía, y por eso no hablaba en términos de lucha, sino de sintonía. Decía: no intentes imponer tu nota al universo, porque terminarás exhausto. Aprende a reconocer la melodía del todo y permite que tu vibración se alinee con ella. Entonces, el universo mismo te sostendrá, como una ola que eleva al surfista sin que éste gaste más que un gesto mínimo. Allí está el misterio de hacer nada. No es pasividad. Es la sabiduría de vibrar en el tono exacto que abre las puertas. ¿Recuerdas el nadador y el surfista? Ambos se enfrentan al mismo mar.
pero uno lucha hasta la extenuación mientras el otro se desliza con gracia. La diferencia no está en el mar, sino en la vibración que eligieron. El nadador vibra en resistencia, en miedo, en desesperación. El surfista vibra en confianza, en observación, en sincronía. Y la vibración atrae lo semejante. El miedo convoca obstáculos, la confianza convoca oportunidades. Esa es la ley que sostiene la técnica prohibida. Piensa en tu vida diaria. Hay conversaciones que fluyen como ríos cristalinos y otras que se enredan en discusiones inútiles. Hay proyectos que se abren con facilidad y otros que parecen muros infranqueables. ¿Qué cambia entre uno y otro? Tu vibración interna. Cuando estás en calma, el mundo te responde con apertura. Cuando estás en tensión, el mundo te devuelve más tensión. No es magia, es resonancia. Como dos cuerdas de guitarra. Si una vibra, la otra, afinada en la misma frecuencia, empieza a vibrar por simpatía. Tu mente es esa cuerda, tu emoción es esa nota, y la realidad responde siempre al tono que emites, aunque tus palabras digan lo contrario. La ciencia moderna, aunque rehúsa usar el lenguaje de los iniciados, confirma lo mismo. La física cuántica habla de campos de energía, de partículas que se comportan según la intención del observador. La neurociencia demuestra que tu cerebro proyecta expectativas que luego interpreta como hechos. Y la biología reconoce que cada célula responde a señales vibracionales. Lo que Thoth enseñó hace milenios ahora empieza a filtrarse en laboratorios, que el universo no es una máquina muerta, sino un campo vivo de frecuencias. Pero aquí surge la trampa más peligrosa. Muchos escuchan que todo vibra y creen que basta con repetir frases positivas para cambiar su vida. Se engañan a sí mismos, confunden vibración con deseo superficial, repiten mantras sin convicción. Visualizan sin transformar su estado interno. Y luego se frustran porque nada ocurre. Thoth advirtió que esa es la falsificación más peligrosa, la ilusión de que puedes engañar al universo con palabras huecas. La vibración no miente. Puedes sonreír mientras tu corazón vibra en miedo, y la realidad responderá al miedo, no a tu sonrisa. Por eso la técnica prohibida comienza siempre con un acto de honestidad brutal. Observar tu vibración real. Pregúntate sin máscaras, ¿qué siento en este momento? ¿Qué frecuencia estoy emitiendo? ¿Es miedo, rabia, ansiedad o es calma, confianza, gratitud? Solo al reconocer la nota que realmente suena en ti puedes empezar a afinarla. Negarla es como tapar los oídos ante un instrumento desafinado. No resuelve nada. Aquí entra en juego la pausa del sabio. Cuando te detienes un instante antes de reaccionar, cuando eliges no lanzarte a la batalla automática, creas un espacio para escuchar tu vibración. Ese espacio es el laboratorio secreto del alquimista. Allí puedes tomar el miedo y transmutarlo en confianza, la rabia y convertirla en compasión, la ansiedad y transformarla en paciencia. No es fácil, porque exige abandonar la vieja adicción al esfuerzo, pero cuando lo logras, cuando cambias tu vibración en el silencio, el mundo exterior se reordena sin que hayas movido un dedo. Eso es lograrlo todo sin hacer nada. Observa la naturaleza y verás esta ley en acción. El agua que fluye siempre encuentra el camino de menor resistencia. No rompe la roca con violencia. La acaricia gota a gota hasta que la disuelve. El bambú se dobla ante el viento y sobrevive donde el roble rígido se quiebra.
Las aves migran siguiendo corrientes invisibles que las llevan miles de kilómetros sin agotarse. La vida entera obedece al principio de vibración y flujo. Solo el ser humano, cegado por el orgullo, insiste en resistirse y se pregunta por qué sufre. Esta es tu última oportunidad porque el mundo que conoces se encuentra en una encrucijada vibracional. Las frecuencias del miedo, de la división y del control se han amplificado como nunca antes. Y si no eliges conscientemente afinar tu propia vibración, serás arrastrado por la sinfonía del caos. No hay neutralidad posible. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto interior suma a una frecuencia u otra. O eliges sintonizar con la corriente universal de vida o te hundes en el ruido ensordecedor del esfuerzo inútil. La pregunta inevitable es, ¿cómo afinarse? La respuesta es tan antigua como las estrellas y tan simple que la mente racional la descarta. Mediante la atención. Allí donde colocas tu atención, colocas tu vibración. Si te obsesionas con la carencia, vibras en carencia y atraes más carencia. Si enfocas en la gratitud, vibras en abundancia y atraes más abundancia. El secreto prohibido no está en hacer rituales complicados, sino en aprender a gobernar tu atención como un rayo láser. Haz la prueba. Cierra los ojos y recuerda un instante de tu vida en el que te sentiste en plenitud. Revívelo no con la mente, sino con el cuerpo. Siente cómo tu respiración cambia, cómo tu corazón late distinto, cómo tu piel se estremece. Esa es una vibración real. Manténla, aunque sea unos segundos, y verás cómo la realidad empieza a ajustarse. Una llamada inesperada, una coincidencia, una puerta que se abre. No porque hayas hecho nada, sino porque vibraste distinto. Así funciona la técnica prohibida. Thoth lo resumía en una frase que aún resuena en los iniciados. Afínate y el universo obedecerá. No porque el universo sea un esclavo, sino porque tú eres parte de él. Cuando tu frecuencia coincide con la del resultado que deseas, no hay separación entre tú y ese resultado. Lo que anhelabas viene hacia ti como la ola hacia el surfista, no porque lo persigas, sino porque ya eres lo mismo que persigues, y entonces entiendes la paradoja. Lograrlo todo sin hacer nada no significa no moverte, sino moverte solo cuando tu vibración y la del universo son una. Significa dejar de golpear puertas cerradas y esperar a que la correcta se abra sola. Significa abandonar el ruido de la acción compulsiva y confiar en la precisión de la acción justa. Eso es lo que el mundo no quiere que recuerdes, porque un ser humano que vibra en sintonía no necesita ser controlado. La técnica prohibida de Thoth no se enseña en universidades ni en templos oficiales. Se transmite como un susurro entre quienes se atreven a detenerse y escuchar. Ahora ha llegado a ti. Y lo único que se te pide es elegir. Seguir vibrando en el esfuerzo, en la lucha y en la resistencia. O soltar esa frecuencia y recordar que eres parte de la sinfonía. Esta es tu última oportunidad, porque la corriente se acelera. Y pronto ya no habrá tiempo para aprender a surfear. O fluyes ahora, o te hundes en el ruido. Escucha, siente, decide. Porque todo vibra, y tu elección hoy determinará la melodía de tu destino. Hay un axioma que atraviesa los siglos como un relámpago silencioso, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es solo una frase inscrita en textos herméticos. Es la llave que convierte la técnica prohibida de Thoth en algo aplicable. Palpable, inevitable. Porque si todo vibra, como aprendiste,
La correspondencia te muestra cómo esas vibraciones se reflejan en todos los planos de la existencia. Lo que siembras en lo invisible florece en lo visible. Lo que sostienes en el corazón aparece en las calles que recorres. La mente es causa, la materia es espejo. Imagina la realidad como una sala infinita llena de espejos. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción tuya se multiplica hasta el horizonte, devolviéndote tu propio reflejo en formas que llamas circunstancias, personas, coincidencias. La mayoría camina en esa sala sin saberlo. Se golpea contra los espejos y cree que son enemigos. Maldice a la vida, a los demás, al azar, sin darse cuenta de que está peleando contra su propio reflejo. La técnica prohibida consiste en dejar de golpear el espejo y empezar a mirar qué rostro es el que lo provoca. Es aquí donde la noción de lograrlo todo sin hacer nada adquiere sentido profundo. Porque lo que quieres cambiar afuera no se resuelve empujando, exigiendo o forzando. Lo resuelves adentro, ajustando la causa. Si afuera hay caos, adentro hay desorden. Si afuera hay conflicto, adentro vibra la ira. Si afuera hay carencia, adentro anida el miedo. Puedes gastar años intentando arreglar el espejo, pero nada cambiará hasta que transformes la imagen que lo proyecta. Thoth enseñaba que el universo es como un pergamino escrito en dos caras. Una es el plano material, la otra el plano mental. Si escribes en una, se refleja en la otra. Los ignorantes garabatean desesperadamente sobre la materia, pero el iniciado escribe en la mente, porque sabe que esa escritura es la que termina grabándose en la piedra del mundo físico. Así se explican los milagros, las sincronicidades, los cambios que parecen imposibles. No se produjeron afuera primero, sino adentro. Piénsalo en términos sencillos. Un hombre que se siente derrotado, aunque se vista de traje y sonría, terminará atrayendo circunstancias que confirmen su derrota. Una mujer que guarda resentimiento profundo atraerá relaciones que solo le devuelvan más heridas. No es castigo, es correspondencia. El universo no juzga, solo refleja. Y del mismo modo, quien cultiva gratitud, quien sostiene confianza, encuentra puertas que se abren, personas que ayudan, oportunidades que surgen sin explicación lógica. No es suerte, es correspondencia. El sistema que gobierna tu vida teme que recuerdes esto, porque si comprendes que afuera solo se proyecta lo de adentro, dejas de ser manipulable. Ya no te consumes en guerras políticas, ya no te atrapan en narrativas de miedo, ya no buscas culpables externos. Tomas el poder silencioso de mirar hacia tu interior y decir: si quiero cambiar lo de afuera, debo transformarme primero a mí mismo. Ese es el núcleo de la técnica prohibida, y por eso fue ocultada. Pero atención, aquí también acecha una distorsión peligrosa. Muchos creen que basta con pensar positivo para que la vida cambie. Caen en la trampa de repetir frases vacías, de cubrir con maquillaje la herida. Pero la correspondencia no responde a lo que dices con la boca, sino a lo que vibra en lo profundo. Puedes recitar 1000 veces «soy abundante», pero si tu cuerpo tiembla de miedo al dinero, lo que reflejará el espejo será escasez. La técnica prohibida exige autenticidad radical. No se trata de fingir otra imagen frente al espejo, sino de transformar tu esencia hasta que el reflejo cambie solo. Thoth advertía que el primer paso es observar. El iniciado se convierte en testigo de su mundo, no para juzgarlo, sino para leerlo como un libro. Cada situación externa es un mensaje de tu interior. La discusión con tu pareja es un reflejo de tu propia división interna.
El obstáculo en tu trabajo es el espejo de tu duda. La enfermedad en tu cuerpo es el eco de una vibración mental sostenida demasiado tiempo. Al comprenderlo, dejas de sentirte víctima y comienzas a leer los signos. Cada problema se convierte en maestro, cada espejo en oportunidad de ajuste. La grandeza de este principio es que te libera del desgaste. Ya no necesitas gastar energía intentando arreglar el mundo. Solo necesitas trabajar en tu vibración, y el mundo se reordenará como las piezas de un caleidoscopio. Así es como logras todo sin esfuerzo, no porque seas pasivo, sino porque actúas en el único lugar donde la acción es verdaderamente eficaz, dentro de ti. Observa la naturaleza otra vez. El cielo estrellado que ves en la noche no es distinto del patrón de neuronas encendidas en tu cerebro. El río que fluye no es distinto de la sangre que circula en tus venas. El ciclo de las estaciones corresponde al ciclo de tus estados de ánimo. Arriba y abajo, afuera y adentro, todo responde a la misma lógica. Quien lo ignora, lucha contra la vida. Quien lo entiende, fluye con ella. Esta es tu última oportunidad de recordar que no hay separación, que el mundo que miras es tu espejo, que la batalla contra lo externo es inútil y que la única revolución verdadera comienza en la mente. Puedes ignorarlo y seguir culpando a la economía, a tu jefe, a tu familia, a la política, pero mientras lo hagas, el espejo seguirá devolviéndote la misma imagen. Solo cuando te mires a los ojos y decidas cambiar lo que reflejas, verás un mundo nuevo. Y aquí es donde la técnica prohibida se vuelve práctica. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de reaccionar, haz la pausa del sabio. Pregúntate, ¿qué vibración dentro de mí está generando esto? Escúchala, reconócela y transmútala. Si sientes miedo, respira y cultiva confianza. Si sientes ira, busca la compasión. Si sientes carencia, practica la gratitud. Hazlo en silencio, sin mover una sola pieza externa, y observa cómo la correspondencia hace el resto. Al poco tiempo, la situación afuera empezará a moverse como por sí sola. Eso es lograrlo todo sin hacer nada. El espejo no se equivoca, pero tampoco miente. Devuelve exactamente lo que le ofreces. Tú decides si sigues golpeándolo hasta romperte los puños o si aprendes a mirarlo y a transformar lo que refleja. Esa es la diferencia entre la vida de esfuerzo y la vida de sabiduría. Entre el nadador que se ahoga en sus propias olas y el surfista que cabalga el mar. Entre el esclavo del sistema y el iniciado que recuerda que es Copón creador del universo. Esta es la voz de Todd, aún resonando en los corredores del tiempo. Mira tu mundo como espejo y deja de luchar contra sombras. El cambio está en ti. Afina tu vibración. Y la realidad no tendrá más remedio que obedecer. Y tú, aquí y ahora, escuchas estas palabras porque estás frente a esa grieta irrepetible. No es casualidad, es correspondencia. Tu interior las llamó, y por eso llegaron. Ahora la elección es tuya, honrar el espejo y despertar, o volver a dormir y perder para siempre esta última oportunidad. La voz de Todd nos conduce ahora hacia un principio tan simple y, a la vez, tan desconcertante, que su sola comprensión puede desarmar siglos de sufrimiento humano. Es el principio de polaridad. La revelación de que todo en el universo tiene dos caras. Dos polos opuestos que en realidad no son enemigos, sino extremos de una misma energía. Amor y odio, luz y oscuridad, calor y frío, vida y muerte. Todos parecen contrarios y irreconciliables, pero Thoth nos advierte que son grados de una sola esencia. Y aquí se esconde una de las claves más profundas de la técnica prohibida. Aprender a moverse en ese eje invisible,
a cambiar de polo en lugar de luchar contra él. Imagina un termómetro. En un extremo está el hielo, en el otro el fuego. Entre ambos, una infinita gradación de temperaturas. ¿Dónde termina el frío y empieza el calor? No hay frontera clara, solo grados, vibraciones distintas de una misma sustancia. Así ocurre con nuestras emociones y con nuestra vida. El odio no es otra cosa que amor bloqueado, congelado. El miedo no es sino fe deformada hacia la sombra. El esfuerzo desesperado es la cara rígida del fluir natural. Si entiendes esto, dejas de pelear contra lo que odias y aprendes a transformarlo, como un alquimista que convierte plomo en oro. Los antiguos sabían que el secreto no estaba en resistirse al polo negativo, sino en desplazarse gradualmente hacia el positivo. El error humano consiste en querer destruir la sombra a golpes de luz, como si fueran entidades separadas, pero cuanto más peleas contra el odio, más te obsesionas con él. Cuanto más intentas erradicar el miedo, más te hundes en su vibración. La técnica prohibida enseña otra vía. No destruyas, transmuta. No rechaces, transforma. No te quedes atrapado en un extremo, muévete en el eje. Un ejemplo histórico lo ilustra con claridad. Paracelso, médico y alquimista del Renacimiento, relataba que la misma sustancia que puede ser veneno es, en dosis correcta, medicina. El arsénico, el mercurio, las plantas tóxicas, todas eran para él puertas a la sanación si se comprendía su polaridad. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Lo que parece veneno, usado con sabiduría, puede convertirse en medicina. La rabia puede volverse fuerza protectora. La tristeza puede volverse compasión. El miedo puede volverse prudencia. La técnica prohibida consiste en ver más allá de la apariencia y recordar que cada polaridad es solo vibración. Permíteme contarte la historia de un iniciado egipcio que se aferraba a la victoria en batalla como prueba de su poder. Creía que su destino era conquistar reinos para honrar a los dioses. Pero en cada guerra se encontraba con más enemigos, y con cada victoria, más vacío. Su corazón vibraba en un polo de odio y ambición. Thoth se le apareció en sueños y le mostró un espejo. En él vio a todos los hombres a los que había vencido. Pero sus rostros eran su propio rostro en diferentes grados. Comprendió que no había enemigos externos, solo distintas formas de sí mismo vibrando en polos opuestos. Lloró amargamente, y en ese llanto se produjo la transmutación. El guerrero se convirtió en sanador. El odio cambió de polo y se reveló como amor a su pueblo. Su fuerza ya no fue de destrucción, sino de protección. ¿Ves el poder que esto encierra? Ya no necesitas pelear con tu sombra, porque tu sombra no es un intruso, sino parte del mismo eje que contiene tu luz. El esfuerzo de luchar contra ti mismo es el mayor desgaste. La técnica prohibida te invita a dejar esa batalla inútil y a redirigir tu energía hacia el cambio de polo. Así logras lo imposible sin esfuerzo, porque en lugar de enfrentar al enemigo, lo integras y lo transformas. Ahora quiero proponerte un ejercicio práctico. Cierra los ojos y piensa en una emoción que hoy te domina, una que llamas negativa. Puede ser miedo, rabia, ansiedad. Obsérvala sin juzgar. Siente su vibración en tu cuerpo. Ahora imagina que esa emoción está en un eje y que en el extremo opuesto hay otra emoción. Miedo, confianza, rabia, serenidad, ansiedad, paz. Visualiza que puedes desplazarte en ese eje, no con un salto brusco, sino con un movimiento suave, como quien sube la intensidad de una llama o baja el volumen de una música. Respira y da un paso interior hacia ese otro polo. Quizás no llegues a la paz absoluta,
pero sentirás un cambio. Ese es el inicio de la transmutación. Ese es el poder de la polaridad aplicado. La mente racional protesta. ¿Cómo puede ser tan simple? Pero lo es. Lo que ocurre es que hemos sido entrenados para creer que solo con lucha logramos cambios. Esa es la trampa. Nos hicieron adictos a pelear con nuestras emociones, a resistirnos a lo que sentimos. Y esa adicción es precisamente lo que nos mantiene atrapados en el polo negativo. Al dejar de luchar y permitirte mover en el eje, descubres que la sombra siempre tuvo el potencial de convertirse en luz. Aquí surge un conflicto más profundo, un nudo filosófico que desafía incluso a los buscadores más avanzados. Si todo tiene polos, ¿existe realmente el mal? ¿O es solo el grado más extremo de un mismo bien? ¿Qué pasa con las atrocidades, las guerras, las injusticias? Podemos decir que son simplemente un polo de la misma energía. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y sin embargo el principio de polaridad nos obliga a enfrentarlas. Tal vez lo terrible no sea una entidad separada, sino la vibración congelada de un bien no realizado. Esta idea incomoda, incluso duele, pero también abre una posibilidad que hasta en lo más oscuro late la semilla de la luz. Thoth decía que el iniciado es aquel que no teme mirar en ambos extremos, porque sabe que ninguno lo define. Su tarea no es elegir un bando y odiar el otro, sino aprender a recorrer el eje con conciencia. Así deja de ser esclavo de los vaivenes de la vida y se convierte en alquimista de su propio destino. Mira cómo esto se conecta con la técnica prohibida. Cuando vibras en un polo negativo, tu reflejo externo es esfuerzo, conflicto, resistencia. Crees que necesitas hacer más, luchar más, controlar más. Pero si en lugar de luchar eliges moverte hacia el otro polo, todo cambia. Tu acción se vuelve mínima, porque ya no empujas contra la corriente, y de pronto, lo que antes requería años de esfuerzo se abre como una puerta sin cerradura. Has logrado lo imposible sin hacer nada, porque el trabajo real fue vibracional, no físico. Déjame darte un ejemplo concreto de aplicación. Imagina que estás en una negociación difícil. La tensión es alta. Sientes rabia porque crees que te están engañando. Si actúas desde ese polo, discutirás, pelearás y terminarás desgastado. Pero si aplicas el principio de polaridad, haces la pausa del sabio. Respiras, reconoces tu rabia y la mueves un grado hacia la serenidad. Desde allí haces una sola pregunta, calmada pero precisa, que desarma la tensión. La otra parte, al sentir tu vibración distinta, baja la guardia, y lo que parecía un conflicto imposible se resuelve en minutos. Lograste el resultado sin esfuerzo, porque cambiaste el polo interior. Este principio es tan poderoso que muchos lo temen, porque implica que nunca más podrás culpar a otro de tu estado. Siempre tendrás que reconocer que tu vibración es la causa y lo externo el reflejo. Esta responsabilidad asusta, pero también libera. Ya no eres esclavo de circunstancias, eres dueño de tu eje. Y aquí aparece un nuevo nudo emocional. Si todo depende de ti, ¿qué pasa con la injusticia real? ¿Qué ocurre con quienes sufren hambre, guerra, violencia? ¿Les diremos que todo es su vibración? No, sería una crueldad. Thoth no pedía culpar a la víctima, sino reconocer que, como colectivo, vibramos en polos que generan esas realidades. Somos uno. Lo que tú transformas en ti, transforma también en el campo colectivo. Así, tu pequeño movimiento interior no solo cambia tu vida, sino que abre caminos para otros. Esa es la verdadera revolución silenciosa que temieron los poderosos.
millones de individuos moviéndose de polo, cambiando el reflejo colectivo sin necesidad de armas ni revoluciones sangrientas. Por eso este conocimiento fue prohibido. Porque libera al individuo y transforma al colectivo. Porque rompe la rueda del esfuerzo eterno y abre la puerta de la transmutación. Y por eso también esta es tu última oportunidad. El mundo está polarizado como nunca. Odio y amor, miedo y confianza, guerra y paz se enfrentan en extremos radicales. El péndulo oscila con violencia. O aprendes ahora a moverte en el eje, o serás arrastrado sin control. Escucha bien, no hay enemigo fuera. El enemigo es quedarte atrapado en un polo creyendo que es absoluto. El secreto está en recordar que puedes moverte, que no eres la rabia, ni el miedo, ni la carencia, que eres el alquimista que elige el grado. Esa elección se hace en silencio, en lo más profundo de ti. Y cuando la haces, todo lo demás responde. Así funciona la técnica prohibida de Thoth. Así logras todo sin hacer nada, porque en lugar de desgastarte en la guerra de los polos, eliges la transmutación, y el universo, fiel al principio de correspondencia, ajusta su reflejo. Entonces comprendes que la polaridad no es condena, sino herramienta, que tu sombra no es enemiga, sino camino hacia la luz, y que este instante, aquí y ahora, es tu última oportunidad de elegir el polo desde el cual vibrarás el resto de tu vida. Si ya comprendes que todo vibra y que cada vibración tiene sus polos, ahora es el momento de mirar con atención el péndulo invisible que gobierna tu vida. Porque no basta con reconocer los extremos, hay que ver cómo se mueven, cómo oscilan, cómo arrastran a los hombres y a las naciones con la misma fuerza implacable. Este principio, que los hermetistas llamaron ritmo, es quizás el más cruel y, a la vez, el más liberador. Y en él se esconde otra pieza fundamental de la técnica prohibida de Thoth. Mira cualquier aspecto de la existencia. El día sucede a la noche, la calma a la tormenta, el auge a la caída. Los imperios más poderosos de la historia, Egipto, Roma, Bizancio, España, conocieron momentos de esplendor y, sin excepción, terminaron cayendo en la decadencia. El péndulo no perdona, oscila en silencio. A veces tan lentamente que creemos haber escapado de él, hasta que de pronto nos arrastra hacia el otro extremo. ¿No has sentido alguna vez que, después de una etapa de entusiasmo, la vida te empuja hacia la tristeza sin razón aparente, que tras un logro inevitablemente llega una sensación de vacío? Ese es el ritmo, la oscilación que marca cada proceso. El hombre común es esclavo del péndulo. Se embriaga con la subida, se deprime con la bajada, celebra la abundancia y maldice la escasez. Ama cuando el otro le sonríe y odia cuando le da la espalda. Su vida no es más que una marioneta en manos de esta oscilación, y lo más trágico es que cree que sus altibajos son destino o carácter. Ignora que son la danza del péndulo vibrando en su interior. Thoth enseñaba a sus iniciados que la clave no era detener el péndulo, pues nada puede hacerlo, sino aprender a elevarse por encima de su movimiento. Así como el navegante sabe que las olas del mar seguirán subiendo y bajando, pero puede mantener el timón firme, el sabio sabe que las oscilaciones continuarán, pero su conciencia puede permanecer en el centro. Ese es el núcleo de la técnica prohibida en este nivel. Dejar de ser arrastrado por los extremos y aprender a usar el ritmo a tu favor. Déjame contarte una historia real. El poeta español San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma. Ese periodo de vacío en el que toda fe parece perderse. Muchos lo interpretaron como un castigo divino, una caída sin sentido.
pero en realidad era el péndulo en acción. Tras una época de fervor místico, la oscilación lo llevó hacia la sequedad espiritual. Y fue allí, en ese aparente abandono, donde nació su mayor claridad. El descenso no era condena, sino preparación para una subida más alta. El secreto estuvo en no resistirse ni desesperarse, sino en dejar que el péndulo siguiera su curso mientras él mantenía el centro de su fe. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces, después de alcanzar algo que anhelabas, sentiste que el entusiasmo se desinflaba? ¿Cuántas veces una relación apasionada se tornó indiferente? ¿Cuántas veces tu cuerpo pasó de la energía al agotamiento? El ritmo es universal y la trampa es identificarte con cada fase, creer que eres la euforia o la tristeza, la abundancia o la escasez. Thoth decía, no eres el vaivén, eres el eje invisible que sostiene el movimiento. Aquí aparece un conflicto existencial. Si todo oscila, hay libertad. ¿No estamos condenados a repetir ciclos eternos de subida y bajada? La respuesta hermética es una paradoja. Sí y no. Sí, porque el péndulo nunca dejará de moverse. No, porque tu conciencia puede elevarse por encima de él. El iniciado aprende a vivir en lo que se llama la ley de neutralización, permitir que el péndulo se mueva en la superficie, mientras en su centro permanece inmóvil. Entonces las oscilaciones siguen ocurriendo, pero no lo arrastran. Quiero que pruebes un ejercicio. La próxima vez que te encuentres en un estado extremo, ya sea euforia o desesperación, haz 3 respiraciones profundas. Imagina que tu conciencia no está en la punta del péndulo, sino en el punto fijo del que cuelga. Obsérvate desde allí. Date cuenta de que las emociones suben y bajan, pero tú puedes permanecer en el eje. Quizás al principio solo logres unos segundos de calma, pero con práctica ese estado se expandirá. Y descubrirás que, mientras todos se agitan con cada vaivén, tú puedes mantener tu centro. Eso es aplicar la técnica prohibida al principio del ritmo. La historia de los imperios también es una lección para el individuo. Roma no cayó en un día, pero su declive era inevitable porque ignoró el ritmo. En tiempos de expansión se entregó al exceso, en tiempos de crisis a la corrupción. Nadie supo mantenerse en el eje. Así ocurre con las personas. En la abundancia se pierden en el derroche, en la escasez en el miedo. Pero el sabio sabe que ambas fases son transitorias y que su poder no depende de ellas, sino de la vibración que sostiene en su interior. Aquí aparece otro nudo filosófico. Si el péndulo es inevitable, ¿qué sentido tiene luchar contra él? Y la respuesta es: ninguno. Ese es el secreto. Todo esfuerzo por retener la subida o evitar la bajada es inútil. Es como intentar detener la marea con las manos. El esfuerzo es lo que te esclaviza. La libertad consiste en observar, aceptar y usar. En la subida, aprovechas la energía para crear. En la bajada, aprovechas el vacío para reflexionar. En ambas, permaneces en el centro. Así lograslo todo sin esfuerzo, porque dejas de luchar contra el ritmo y empiezas a danzar con él. Recuerda esta imagen. El péndulo oscila inevitablemente, pero el maestro no se aferra a cada extremo. Lo observa desde el eje, y en ese eje encuentra la paz. Lo que para el ignorante es montaña rusa, para el iniciado es danza, y en esa danza el esfuerzo se disuelve. No subestimes el poder de este principio. La mayoría de las tragedias humanas surgen de la resistencia al ritmo. Alguien enamorado intenta congelar la pasión en su punto máximo y, al no lograrlo, se frustra.
Alguien rico intenta aferrarse a su fortuna y, cuando llega la oscilación, entra en pánico. Alguien joven intenta retener la juventud y, al no poder, se deprime. Todo sufrimiento nace del intento de detener lo que por naturaleza oscila. La técnica prohibida de Todd es dejar de resistirse, fluir con el ritmo y encontrar en el eje la verdadera libertad. Pero cuidado, aquí también acecha una trampa. Muchos interpretan el fluir como resignación. Creen que aceptar significa no hacer nada en absoluto, dejar que la vida los golpee sin respuesta. Eso no es sabiduría, es pasividad disfrazada. La verdadera neutralización no es rendirse al caos, sino elevarse por encima del vaivén para actuar desde un lugar distinto, desde el eje. Tus acciones son mínimas pero precisas, desde la punta del péndulo. Tus acciones son desesperadas y caóticas. Esa es la diferencia entre un iniciado y un esclavo. Este conocimiento, de nuevo, fue prohibido. Porque un pueblo que entiende el ritmo ya no teme a las crisis ni se embriaga con las épocas de abundancia. Sabe que todo pasa, que todo fluye, que lo importante es la vibración interior, y un pueblo así no es manipulable. No entra en pánico cuando todo se derrumba, ni se deja corromper cuando todo prospera. Mantiene el centro. Por eso este principio era enseñado solo en escuelas de misterio, oculto a las masas. Ahora ha llegado a ti, y no es casualidad, porque este momento de la historia es uno de oscilación máxima. Nunca el péndulo de la humanidad osciló con tanta fuerza entre miedo y esperanza, entre caos y orden. Esta es tu última oportunidad de recordar el secreto y aplicarlo, porque en la próxima oscilación el péndulo podría arrastrar consigo todo lo que conoces. Mira dentro de ti. Observa tu vida como una serie de oscilaciones. Recuerda tus subidas, tus bajadas. Ahora comprende que no eras tú el que cambiaba, sino el péndulo en acción. Y reconoce que en tu centro, más allá de ese movimiento, siempre hubo un lugar inmóvil, intacto, eterno. Ese eres tú. Ese es tu verdadero ser. Este es el mensaje de Todd. No eres el movimiento del péndulo, eres el eje que lo sostiene. Si lo recuerdas, si lo practicas, descubrirás que puedes lograrlo todo sin hacer nada, porque la lucha contra el ritmo es la que te esclaviza. La danza con él es la que te libera, y esa danza, ahora, se te revela como tu última oportunidad. Hay un principio que los hermetistas repitieron como un susurro peligroso a través de los siglos. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La mente moderna, acostumbrada a reducir esta enseñanza a lo biológico o social, no entiende que aquí se habla de fuerzas cósmicas. El sol y la luna, el día y la noche, la semilla y la tierra, la acción y la recepción, todo lo que existe es fruto de esta danza eterna, de la unión de dos polaridades que, lejos de excluirse, se necesitan. Y es aquí donde Todd escondió otra clave de su técnica prohibida. Lograrlo todo sin hacer nada no significa negar la acción, sino aprender a equilibrarla con la receptividad. El mundo moderno está intoxicado de exceso solar. Acción, conquista, productividad, resultados, más y más. Nos enseñaron que la fuerza es proyectar, imponer, avanzar sin descanso. ¿Y qué hemos conseguido? Un planeta agotado, cuerpos enfermos, mentes que no pueden dormir. Nos olvidamos de la otra mitad del cosmos, la luna, lo femenino, la receptividad, la escucha, el arte de permitir. Creímos que ceder era debilidad, que esperar era fracaso, que recibir era indigno. Pero Todd mostró a sus iniciados que la verdadera maestría no está en escoger un polo,
sino en unirlos dentro de sí. Permíteme contarte una historia de los templos egipcios. En el patio de Dendera, dedicado a Hathor, los aprendices observaban una estatua extraña, el dios Horus con rostro de halcón, y junto a él, la diosa Isis con alas desplegadas. El sacerdote les decía: miren bien, porque Horus es acción, vuelo, visión, Isis es receptividad, cuidado, gestación. Sin Horus, Isis no fecunda. Sin Isis, Horus no sostiene su vuelo. El iniciado debe aprender a ser ambos en su interior. Muchos jóvenes fracasaban en esa lección. Salían convencidos de que bastaba con la voluntad ardiente y se lanzaban a proyectos descomunales. Todos se estrellaban. Los pocos que aprendían a detenerse, a escuchar, a dejar que la inspiración lunar impregnara su acción solar, esos pocos se convertían en maestros. Y aquí entra la contradicción central de nuestra vida. Nos han enseñado que hacer más trae más resultados, pero la técnica prohibida de Thoth insiste: si solo haces, sin escuchar, tu acción se convierte en ruido, y el ruido nunca crea sinfonías, solo desgaste. El verdadero poder surge cuando tu hacer se une con tu no hacer, cuando proyectas lo justo y recibes lo necesario, cuando eres sol en el momento preciso y luna en el instante correcto. Mira cómo funciona en tu cuerpo. Inhalas acción, exhalas recepción. El corazón late expansión y contracción. Si intentaras solo inhalar, morirías. Si solo exhalaras, también. La vida misma es este pulso, pero la mente obsesionada con la acción quiere inhalar siempre, avanzar siempre, ganar siempre. Esa obsesión rompe el equilibrio y el universo responde con enfermedad, fracaso, agotamiento. Quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero poderoso. Esta noche, cuando el mundo duerma, sal unos minutos al aire libre y contempla la luna. Respira profundamente y con cada inhalación imagina que absorbes la fuerza activa del sol. Con cada exhalación, imagina que entregas tu resistencia a la luna. Inhala acción, exhala receptividad. Hazlo durante unos minutos, hasta sentir que ambos principios vibran dentro de ti. Observa cómo tu mente se calma y, al mismo tiempo, se enciende una chispa de claridad. Ese es el matrimonio sagrado del sol y la luna en tu interior. El sabio sabe que todo acto externo necesita de este equilibrio. Si vas a emprender un proyecto, no basta con la disciplina y la acción solar. Necesitas también la intuición lunar, la paciencia de dejar que las semillas germinen en lo invisible. Si buscas sanar una relación, no basta con hablar y exigir. Necesitas escuchar, abrir espacio, permitir. Si deseas manifestar un sueño, no basta con empujar. Necesitas también confiar en el flujo. Allí está la técnica prohibida en acción. Haces menos, recibes más. Proyectas en el momento preciso, descansas en los intervalos, y el resultado llega sin esfuerzo, porque has unido lo masculino y lo femenino en ti. Aquí surge un conflicto filosófico profundo. Si el universo ya tiene en sí ambos principios, ¿por qué el ser humano los separó y los enfrentó? Tal vez porque el ego teme a lo femenino. Tememos a la pasividad porque en ella perdemos control. Tememos a la receptividad porque en ella nos volvemos vulnerables. Tememos a la paciencia porque en ella descubrimos que no somos dueños del tiempo. Y sin embargo, todo lo que rechazamos vuelve a nosotros como sombra. Por negar lo femenino, nos hundimos en la ansiedad. Por negar la receptividad, nos ahogamos en la escasez. Por negar la espera, vivimos en frustración. El iniciado, en cambio, acepta su vulnerabilidad como puerta de fuerza,
Acepta que su poder no está en controlar cada detalle, sino en saber cuándo proyectar y cuándo recibir. Y esta sabiduría no es abstracta, es la base de toda creación. La semilla proyecta, la tierra recibe, el trueno abre, la lluvia fecunda, la chispa penetra, el vientre gesta. Tú mismo eres fruto de esta danza. ¿Cómo podrías negarla sin perderte a ti mismo? Déjame darte un ejemplo actual. Muchos empresarios modernos descubrieron que trabajar 16 horas al día no garantizaba éxito, sino enfermedad. Algunos, al borde del colapso, decidieron probar algo distinto, reducir horas, escuchar su intuición, dedicar tiempo al silencio y a la contemplación. Y de pronto, sus empresas crecieron más que nunca. Porque en ese espacio de receptividad surgieron ideas más creativas que 1000 horas de esfuerzo nunca habían generado. Esa es la técnica prohibida actuando a través del equilibrio del género, pero también quiero mostrarte la otra cara. Hay quienes malinterpretan este principio y caen en la trampa de la pasividad absoluta. Creen que basta con fluir y esperar que el universo les traiga todo sin mover un dedo. Esa es la caricatura peligrosa. No se trata de renunciar a tu fuerza solar, sino de no usarla sin la guía de lo lunar. Un río no fluye sin cauce, pero un cauce vacío tampoco es río. Necesitas ambos. Este es un punto de tensión emocional clave, si siempre fuiste educado en la cultura de la acción. Escuchar esto puede parecerte un insulto, pero recuerda, el exceso solar ha traído a la humanidad al borde del colapso, y esta es tu última oportunidad de recordar el equilibrio. No se trata de abandonar la acción, sino de devolverle su pareja sagrada. Solo así lograrás lo que deseas sin hacer nada de más. Porque cada acto será justo, preciso, perfecto. La enseñanza de Todd sobre el género no es un adorno, es la base de su técnica prohibida, porque quien ignora esta danza vive desgastado, empujando sin fin, y quien la integra descubre que la vida misma lo empuja en lugar de resistirlo. Esa es la diferencia entre esclavitud y libertad, entre esfuerzo inútil y logro natural. Escucha, porque esta verdad no volverá a ti con tanta claridad. Si eliges ignorarla, seguirás preso en el exceso solar, corriendo tras metas sin nunca alcanzarlas. Pero si la recuerdas, si te permites encender el sol y recibir la luna dentro de ti, habrás dado un paso que cambia todo. El universo responderá con gracia, porque ya no estarás en guerra con él, y entonces comprenderás la paradoja que siempre estuvo delante de ti. Lograrlo todo sin hacer nada no significa inacción, sino unión. No es el sol sin luna, ni la luna sin sol. Es su matrimonio sagrado dentro de ti. Ese es el secreto prohibido de Todd. Ese es el umbral que ahora, en este instante, puedes cruzar. Hay un momento en el camino iniciático en que toda certeza se deshace como arena entre los dedos. No importa cuánto hayas estudiado, cuántos mantras hayas repetido, cuántas visiones hayas recibido, llega un punto en que la vida arranca de ti cada apoyo y te deja desnudo ante el abismo. Los místicos lo llamaron la noche oscura del alma. Los alquimistas, la nigredo, la putrefacción necesaria antes de la obra. Todd la nombró como la prueba final, el umbral en que se decide si estás listo para recordar la técnica prohibida o si volverás a dormir en el esfuerzo interminable. Imagina que todo lo que amas comienza a desmoronarse. Pierdes un trabajo, una relación, una salud que dabas por garantizada. Intentas aplicar lo aprendido, pero nada parece funcionar. Meditas, pero tu mente es un torbellino. Afirmas frases de confianza,
pero sientes miedo en cada célula. El péndulo, que creías haber dominado, se sacude con violencia extrema. Te preguntas, ¿y si todo fue mentira? ¿Y si esta técnica no es más que un consuelo infantil? Esa duda no es un accidente, es parte de la prueba. El sistema entero de creencias que sostuviste debe romperse, porque mientras sigas dependiendo de certezas externas, nunca conocerás la libertad verdadera. En este punto, los hombres comunes se rinden, maldicen a Dios, reniegan del camino, regresan a la esclavitud del esfuerzo, prefieren una falsa seguridad que el vértigo de no tener suelo. Pero el iniciado sabe que justo en este derrumbe late la semilla del oro. Porque la técnica prohibida no puede aplicarse con un ego intacto. Debes perder lo que creías ser para descubrir quién eres en verdad. Déjame contarte una historia real. San Juan de la Cruz. En el siglo XVI, fue encarcelado en una celda oscura por sus propios hermanos religiosos. Allí pasó meses en frío y hambre, golpeado, humillado, sin saber si sobreviviría. Esa era su noche oscura, pero en esa celda, sin nada que lo sostuviera, nació su poesía más sublime, versos que aún hoy estremecen. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, en la absoluta desolación descubrió la unión con el todo. No porque hiciera algo, sino porque en la ausencia de todo esfuerzo emergió la presencia pura. Aquí está el clímax de la contradicción. La técnica prohibida promete lograrlo todo sin hacer nada, pero cuando la vida te despoja de todo, lo primero que surge es la desesperación. El ego grita, haz algo, reacciona, lucha, fuerza la salida. Y cada reacción solo agrava la prisión. El secreto es radical. En ese momento, no hagas nada. Mantente en la pausa del sabio aunque todo en ti quiera escapar. Esa es la alquimia más feroz. Quiero que imagines tu propia prueba. Puede que no sea una cárcel, pero quizás sea una traición, una enfermedad, un fracaso que no entiendes. Esa es tu nigredo personal. Ahora escucha con atención. No estás siendo castigado, estás siendo purificado. La vida está quemando lo falso, disolviendo lo rígido, llevándote al vacío donde solo queda lo esencial. Y en ese vacío, si te atreves a no hacer nada, descubrirás la fuerza que ninguna acción puede dar. Permíteme proponerte una práctica para estos momentos extremos. Cuando te sientas atrapado en la desesperación, siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. No intentes cambiar tu estado. No intentes pensar en positivo. Solo di internamente: acepto, me entrego. Y permanece allí, aunque tu mente se retuerza. Al principio sentirás más caos, más ruido, pero si persistes, algo sutil ocurrirá. Un pequeño espacio de calma se abrirá, como un claro entre nubes. Ese espacio es la puerta. No es grande ni espectacular, pero es real. Y si lo sostienes, crecerá. Ese es el germen de la técnica prohibida actuando en tu propia carne. Aquí la emoción alcanza un nudo insoportable, porque mientras más aceptas no hacer nada, más grita el ego que vas a perderlo todo. Y es verdad, perderás todo lo falso, perderás la necesidad de control, la adicción al esfuerzo, la máscara de identidad. Perderás lo que nunca fuiste y ganarás lo único que siempre fuiste. La corriente misma del río, la contradicción filosófica aquí se eleva al máximo. ¿Cómo aceptar el dolor sin volverse cómplice de la injusticia? ¿Cómo rendirse sin convertirse en víctima?
La respuesta está en distinguir rendición de resignación. Resignarse es pasividad estéril. Rendirse es abrirse a la corriente del todo y permitir que te lleve donde tu ego nunca se atrevería. No es decir, no puedo más. Es decir, que sea la voluntad del todo a través de mí. Esa es la diferencia entre hundirse y fluir. Los alquimistas antiguos describían este proceso con símbolos crudos: el cuervo negro devorando la carne, el cadáver en descomposición, el fuego que reduce el metal a cenizas. No porque amaran lo macabro, sino porque sabían que sin muerte no hay resurrección. Lo viejo debe disolverse para que lo nuevo nazca, y la técnica prohibida de Thoth exige esa muerte interior. La muerte de la compulsión de hacer, de la arrogancia de controlar, de la ilusión de separarte del flujo. Déjame darte otro ejemplo. Un empresario moderno lo perdió todo en una crisis financiera. Estaba al borde del suicidio. Un amigo lo convenció de pasar una semana en silencio, sin teléfonos, sin planes. En ese silencio, enfrentó sus miedos más oscuros. Lloró como un niño, pero también descubrió algo inesperado: ideas frescas, una creatividad que nunca había sentido, una claridad brutal sobre lo que realmente quería en la vida. Al regresar, creó un proyecto nuevo que no solo lo sostuvo, sino que lo liberó del ciclo de ansiedad. No lo logró luchando, lo logró muriendo a su vieja identidad. ¿Ves cómo la prueba es necesaria? Sin ella, la técnica prohibida sería un truco mental. Con ella, se convierte en verdad vivida. Y esta es tu última oportunidad, porque la vida moderna está acelerando las pruebas. Crisis económicas, desastres climáticos, relaciones que se rompen, sistemas que colapsan. No podrás escapar del péndulo ni del anigredo, pero puedes decidir cómo atravesarla, como esclavo que lucha en vano, o como alquimista que se rinde al proceso y descubre el oro en la oscuridad. Este es el clímax del viaje. Aquí ya no se trata de entender intelectualmente, sino de vivirlo. Si te aferras a lo viejo, sufrirás. Si te entregas, renacerás. Esa es la contradicción más aguda: perder para ganar, morir para vivir, no hacer nada para lograrlo todo. Y en esa paradoja, el ego se rompe. Y cuando el ego se rompe, el alma recuerda. Mira dentro de ti ahora mismo qué parte de tu vida está en putrefacción. ¿Qué relación, qué creencia, qué identidad está muriendo? No huyas, no la maquilles. Obsérvala como el alquimista observa el cuervo en su vaso de cristal. Y confía. Esa muerte no es el final, es el inicio, porque tras la nigredo viene el albedo, la blancura, el renacer. Thoth lo susurra en el silencio. Quédate en la oscuridad, no huyas. Allí está la llave, allí la técnica prohibida revela su poder. Allí descubrirás que al soltarlo todo, lo recibes todo, que al dejar de luchar, todo fluye hacia ti, que en el instante en que mueres a lo falso, naces al todo. Esta es tu última oportunidad de atravesar la prueba, no porque no haya más noches oscuras, sino porque esta es la tuya, aquí y ahora. Si la desperdicias, volverás al ciclo interminable del esfuerzo. Si la aceptas, habrás cruzado un umbral sin retorno. Dawkins. Y entonces, por primera vez, sabrás lo que significa la frase que tanto resistías: lograrlo todo sin hacer nada. Imagina una roca plantada en medio del río, orgullosa de su fuerza. Desafía al agua que la golpea día y noche. Su identidad se basa en resistir. Soy fuerte porque no me muevo. Se dice,
Pero el río no se cansa, con paciencia infinita, acaricia, erosiona, disuelve. Los siglos pasan y la roca, que creía ser eterna, se desgasta hasta convertirse en arena. Mientras tanto, el río sigue su curso, intacto, inquebrantable, avanzando hacia el océano. Esa roca has sido tú, y este es el momento en que debes recordar que nunca fuiste roca, siempre fuiste río. Todas las contradicciones que hemos atravesado, polaridad, ritmo, género, la noche oscura del alma, se resuelven en esta revelación. No había lucha que ganar, porque no había enemigo. No había esfuerzo que hacer, porque la vida siempre te llevaba. Lo único que existía era la ilusión de ser sólido, separado, aislado. Pero ahora, cuando el ego ha muerto en la prueba del alquimista, cuando ya no tienes nada que defender, la verdad se abre con una claridad insoportable y liberadora a la vez. Eres el flujo, siempre lo fuiste, y aquí la técnica prohibida muestra su rostro definitivo. Lograrlo todo sin hacer nada no significa un truco para obtener riquezas o placeres sin trabajar. Significa recordar que lo que deseas ya fluye hacia ti, porque tú y el universo sois una misma corriente. La resistencia era la causa del sufrimiento. La rendición es el acceso al poder. El esfuerzo era la nota desafinada. La alineación es la música que lo transforma todo. Déjame contarte la historia de un hombre que lo comprendió. Era un monje zen del Japón medieval, llamado Bankei. Durante años intentó alcanzar la iluminación con ayunos, oraciones y técnicas extremas. Se enfermó, estuvo al borde de la muerte. Desesperado, se tumbó un día junto a un río y se rindió. En ese instante de absoluta entrega, escuchó el murmullo del agua y comprendió. La mente no nacida ya está aquí. No tengo que forzar nada. Desde ese día, dejó de buscar, y la claridad lo habitó. No porque hiciera algo, sino porque dejó de oponerse al río. Ese mismo secreto lo transmitió Thoth a sus iniciados en las salas ocultas de Egipto. Decía: hombre, no luches contra la corriente del todo, porque eres parte de ella. Cuando recuerdes que eres río, dejarás de buscar poder, y el poder será tuyo. Eso es lo prohibido, liberar al ser humano de la ilusión de esfuerzo, porque un hombre que recuerda que es río no puede ser controlado, no puede ser esclavizado, no puede ser manipulado. Pero aquí surge la última paradoja. ¿Cómo vivir esta revelación en un mundo que insiste en empujarte hacia la roca? La respuesta no es huir del mundo, ni negar la materia, ni vivir como un ermitaño desconectado. La respuesta es aplicar la técnica en cada instante. Cada vez que la vida te presente un obstáculo, en lugar de golpearlo, fluye alrededor. Cada vez que una persona te provoque, en lugar de resistir, observa y muévete como el agua. Cada vez que sientas ansiedad por forzar un resultado, recuerda que el río ya te lleva. Tu única tarea es no interrumpirlo con tu miedo. Quiero proponerte un último ejercicio, el más importante. Durante 7 días, elige un área de tu vida donde siempre hayas empujado como roca, un conflicto, un deseo, un proyecto. Y comprométete a no hacer nada desde el esfuerzo. En lugar de eso, cada día siéntate 5 minutos en silencio y di: soy el río. Luego observa, no fuerces, no controles. Solo nota cómo la corriente comienza a abrir caminos inesperados. Quizás alguien te ofrezca ayuda, quizás aparezca una oportunidad, quizás tu propia percepción cambie. Eso es la técnica prohibida en acción. No lo entenderás hasta que lo vivas. La emoción ahora alcanza su clímax final. Todo lo que parecía contradicción se revela como armonía.
El odio era amor congelado, el ritmo era danza, el género era matrimonio sagrado. La noche oscura era renacer, y tú, que creías ser una roca luchando en soledad, recuerdas que eres río, que eres flujo, que eres el todo experimentándose a sí mismo. La lucha se disuelve, el esfuerzo se derrite, y en ese instante lo logras todo. Thoth lo dijo en las tablas esmeralda. El hombre es una estrella atada a un cuerpo hasta que recuerda su naturaleza y se libera. Esa liberación no ocurre al morir, sino aquí y ahora, cuando dejas de luchar contra lo que eres. El secreto prohibido no era una técnica que añadir, sino una ilusión que soltar. No había nada que hacer, solo recordar, y este es el cierre del viaje. Esta es tu última oportunidad, porque ahora lo has escuchado con una claridad que no volverá. Puedes ignorarlo y regresar a la rueda del esfuerzo, empujando la roca montaña arriba. O puedes aceptarlo y dejar que el río te lleve hacia el océano de tu destino. La elección es tuya. Así termina el relato, pero no tu camino, porque el verdadero final no está en estas palabras, sino en lo que hagas después de escucharlas. Y no hablo de acciones externas, sino de la decisión interior de soltar, de recordar, en cada respiro, que no necesitas luchar más, que el universo nunca estuvo en tu contra, que siempre fuiste río. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú? ¿Estás listo para dejar de ser roca y recordar que siempre fuiste el río? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.